Bueno, en este ejercicio vamos a poner los puntos y seguidos y los puntos y apartes. Otra de las cosas que detecté en donde están un poquito fallones, ¿ok? Bueno, empecemos. ¿De qué estamos hechos los mexicanos? En el Códice Buturini, llamado también la tira de la peregrinación, los aztecas relatan que salieron de un lugar llamado Aztlán, o lugar de las garzas, con un sacerdote y una sacerdotisa. Durante su larga peregrinación que inició hacia el año 1116, canijo, aquí como que ya empieza otra oración, ¿no? Ya me quedó claro que salieron de Aztlán con un sacerdote y una sacerdotisa, a quien culmina la primera idea, punto. Y lo que sigue es otra oración. Vamos a verificarlo. Si es otra oración, debe tener un sujeto, debe tener un verbo y tiene que tener un complemento, aunque no estén ordenados. Durante su larga peregrinación, complemento, que inició hacia el año 1116, complemento, los mexicas, ahí está el sujeto. ¿Qué hicieron? Construyeron, y aquí está el verbo. Constituyeron un grupo bien cohesionado, que dirigido por sus caudillos militares, bla, 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 bla. Ok, sí, ya verifiqué que aunque está la gata patas para arriba, aquí hay una nueva oración, ¿ok? Tiene su sujeto, tiene su verbo y tiene su complemento. Ok, ahora, la siguiente pregunta es, ¿le pongo punto y seguido o punto y aparte? Acuérdense que el punto y aparte se pone siempre y cuando esta oración que inicia se entienda por sí misma sin tener que recurrir a la anterior. Vamos a ver, durante su larga peregrinación. ¿De quién? Miren, aquí está, de los mexicas. Ok, entonces queda claro, puedo poner punto y aparte, porque esta oración se entiende por sí misma. Ok. Vamos a ver dónde termina y empieza la que sigue. Durante su larga peregrinación, que inició en el año bla, 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 los mexicas constituyeron un grupo bien cohesionado que, dirigido por sus caudillos militares y aconsejados por sus chamanes y sacerdotes, vivieron en medio de estricta disciplina, obedeciendo los dictados que su dios Huitzilopochtli transmitía a sus sacerdotes. Se organizaron en familias tribales llamadas capulis. Al salir de Aztlán eran 7 capulis. El número fue un aumento. Canijo, espérame. Aquí a mí se me hace que ya empieza otra oración. ¿En dónde? Aquí. Aquí, de aquí para acá, me está relatando. Aquí termina el relato. Se organizaron en familias que se llamaban capulis, ¿no? Ok. Punto. Aquí empieza otra idea. Fíjense. Al salir de Aztlán eran 7 capulis. El número fue en aumento. Pues cuando arribaron a Tenochtitlán, bla, 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 bla. Me queda claro, estamos ante otra idea. Hay otro sujeto, hay otro verbo, hay otro complemento. Ok, aquí si se fijan, ¿quién es el sujeto? Pues los mexicas, y el sujeto es Tácito porque se quedó acá arriba. Ok. Eran 7 los capulis y el número fue en aumento. Ok, vamos a ver dónde acaba la oración. Pues cuando arribaron a Tenochtitlán eran 20. La necesidad de una marcha organizada y de una firme defensa contra los núcleos rivales, bla, bla, bla. Canijo. Aquí empieza otra oración, punto. Ok. Pero regresemos a la anterior. ¿Es punto y seguido o punto y aparte? A ver, vamos a ver dónde se nos quedó la oración anterior. Ya hasta la perdí. Vamos a ver.
esta era una larga. Ya hasta me hice bolas. A ver, regresemos. Durante su larga peregrinación que inició hacia el año 1116, los mexicas constituyeron un grupo bien cohesionado que, dirigido por sus caudillos militares y aconsejado por sus chamanes y sacerdotes, vivieron en medio de estricta disciplina, obedeciendo los dictados que su dios Huitzilopochtli transmitía a sus sacerdotes. Se organizaron en familias tribales llamadas capulis. Ok, aquí, punto. Al salir de Aztlán eran 7 capulis. El número fue en aumento, pues cuando arribaron a Tenochtitlan eran 20. Punto y seguido o punto y aparte. Aquí la pregunta es, si yo hago esto, ¿esta oración se entiende por sí misma? Pues sí, porque finalmente estoy hablando de lo mismo, que son de la peregrinación que hicieron los mexicas de su pueblo mítico de Aztlán a México Tenochtitlan. Entonces, punto y aparte, se entiende perfectamente. Ok, eran 20. La necesidad de una marcha organizada y una firme defensa contra otros núcleos rivales hizo que el jefe religioso fuera también el jefe militar. El jefe religioso militar recibió el título. Canijo. A ver, aquí ya tengo muchos sustantivos. Ok, me regreso aquí, me quedó claro que inicia la oración, porque es otra idea, y termina aquí. Vamos a verificarlo. La necesidad de una marcha organizada y de una firme defensa contra otros núcleos rivales que hizo que el jefe religioso fuera también el militar. ¿Se fijan? Es una idea completa. Ahora, punto y aparte aquí o punto y seguido. Muy fácil, recuerden. Si esta oración que tengo señalada no se entiende por sí misma, si no leemos esta anterior, punto y seguido. Si es independiente, punto y aparte. Entonces, aquí yo creo que sí va a ser punto y seguido, porque no queda claro sin la anterior a qué núcleos rivales se refiere o de qué estamos hablando. La necesidad de una marcha organizada respecto a qué. Pues a su salida con Aztlán. ¿Se fijan? Punto y seguido. Continuamos. Aquí empieza otra oración. El jefe religioso militar recibió el título de Tlatoani y era la cabeza de un gobierno teocrático. Punto. Otra idea. Ok. Ahora la pregunta es, ¿esto se entiende por sí mismo sin recurrir a lo anterior? Sí. Punto y aparte. Siguiente oración. Durante su peregrinación, quienes a los aztecas o mexicas se enfrentaron a múltiples adversidades, entre ellas esta peste, pero también recibieron de su dios Huitzilopochtli el fuego, el arco, la flecha, la red y la instrucción para cazar. Hacia 1215 se asentaron en el Valle de México. Los grupos vecinos ya establecidos alrededor del valle consideraron a los recién llegados canijo. A ver, aquí ya empieza otra oración. Fíjense, aquí acaba con que se asentaron en el Valle de México. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Esta oración se entiende por sí misma o necesitamos de la anterior? Durante su peregrinación, ¿de quién? Pues de los aztecas, ok, ¿qué hicieron? Se enfrentaron, bla, 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 y recibieron de su dios, bla, 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 bla. Se entiende por sí misma, no está subordinada a la anterior, tiene todos los elementos para que se entienda por sí misma. Punto y aparte. Siguiente. Los grupos vecinos ya establecidos alrededor del valle consideraron a los recién llegados como un pueblo belicoso, merodeador de costumbres bárbaras y sin
asiento fijo. Los aztecas se establecieron en Chapultepec. Ahí ya empieza otra oración. Aquí termina, fíjense. ¿Cómo los consideraban los vecinos? Lo peor de lo peor de lo peor que ha habido. Ok, esta en sí misma es una idea. Ahora, punto y seguido o punto y aparte. Los grupos vecinos de quién, pues sabrá Dios. Ah, de estos que se quedaron acá arriba, miren. Ok, entonces aquí sí, punto y seguido, porque la oración que sigue no se entiende por sí misma, puesto que aquí habla de los grupos vecinos, pero no sabemos de los vecinos de quién. Ah, de estos de acá arriba. Ok, punto y seguido. Siguiente. Los aztecas se establecieron en Chapultepec. Ok. Encabezados por su jefe. Y tuvieron que luchar contra las fuerzas de Azcapotzalco, Yaltocan y Culhuacán. Su caudillo fue sometido y tuvieron que servir como fuerza mercenaria contra los Xochimilcas. Fueron expulsados de Chapultepec por sacrificar a la hija del señor de Culiacán. Ah, canijo, ah, canijo. Aquí ya tengo muchas ideas juntas. Vamos a separarlas una por una. ¿Qué hicieron? Se establecieron en Chapultepec. Ok. Encabezados por Huitzilopochtli, ¿no? Y tuvieron que luchar contra las fuerzas de estos tres vecinitos. Ok. Punto. Aquí empieza otra oración, fíjense. Su caudillo fue sometido y tuvieron que servir como fuerza mercenaria contra los Xochimilcas. Ok. ¿El caudillo de quién? Ah, pues de estos que se quedaron acá arriba en la oración anterior. Ok, punto y seguido, porque si no, la oración no se entiende por sí misma. ¿Ok? Bueno, terminemos con esto. Su caudillo fue sometido, tuvieron que servir como mercenarios contra los Xochimilcas. Fueron expulsados de Chapultepec por sacrificar a la hija del señor de Culhuacán, quien se las había concedido a manera de alianza. Ah, ok. Aquí empieza otra idea, ¿verdad? Sí. Nada más que aquí yo me puedo sacar un poco de onda. ¿Por qué? Porque la oración empieza con un verbo. Fueron. ¿Quiénes? Pues los de arriba. ¿Quiénes son los de arriba? Los aztecas. No tenemos, como estamos hablando en todo este relato de los aztecas, no tenemos que mencionarlos 88 veces. El sujeto puede ser tácito y entonces solo vamos separando con punto y seguido cada una de las ideas o de las oraciones que hablan de ese mismo sujeto que son los aztecas o los mexicas, ¿ok? Para que no se me saquen de onda cuando vean un verbo. Pueden estar iniciando otra oración y no se están dando cuenta porque no empieza con un sujeto. Ok. Fueron expulsados de Chapultepec por sacrificar a la hija del señor de Culhuacán, quien se las había concedido a manera de alianza. Por este hecho y por ser considerados belicosos, fueron llevados en condición de prisioneros. Ah, aquí empieza otra descripción. Ok. Como desollaron a la pobre princesa esta, ¿qué pasó? Empieza otra idea. Por este hecho y por ser considerados belicosos, fueron llevados en condición de prisioneros a Tizapán, lugar en el que abundan las serpientes, para que los exterminaran. Ok. Bueno, hasta aquí, si se fijan, ya estamos ante otro relato. Llegaron a un lugar y les pusieron una trampa y luego empieza otra idea, aunque empiece con sujeto. Digo, con el verbo sucedió. ¿Por qué? Porque pues venimos hablando de estos aztecas, por eso le estamos poniendo punto y seguido, punto y seguido, punto y seguido, cada que nos dan una nueva información de estos mismos. Ok. Sucedió que las serpientes fueron devoradas por los aztecas.
Se congraciaron con los señores vecinos. Así sirvieron a Tezozomoc, señor de Azcapotzalco, y poco a poco fueron aumentando su número y poderío. Ok, aquí otra idea independiente que empieza con un verbo. No obstante, si se fijan, es una oración por sí misma, se entiende por sí misma y está la idea completa. Ok. Punto y seguido y no y aparte porque es parte del mismo relato cronológico de qué están haciendo los aztecas desde que salieron del mítico Aztlán hasta que se asentaron en ese lugar de las serpientes. Ok. Finalmente se asentaron, ¿quiénes? Pues los mismos, los aztecas. Se asentaron en Tenochtitlan y hacia 1344 extendieron su dominio en el Valle de México y llegaron a construir un gran imperio, sometiendo a muchos pueblos. Ok, última idea. Punto y aparte o punto y seguido. A ver, punto y aparte. Esto último se entiende por sí mismo sin recurrir a la oración anterior. Sí, les voy a decir por qué. Porque en todo este texto, de lo único que se habla es de lo que hicieron los mexicas. Entonces, si yo leo aquí en un punto y aparte que se asentaron en Tenochtitlan, pues me queda claro que son, ¿quiénes? Pues los únicos protagonistas del relato, los mexicas. Puedo ponerle punto y aparte. Hasta aquí el ejemplo del uso correcto del punto y seguido y el punto y aparte.